Compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se titula masas y pseudomasas escrotales extratesticulares, un artículo de la revista Radiographics, y aquí le dejamos el doy a quien desee profundizar en el tema. En este tipo de lesiones que se presentan aquí, vemos que son unas anomalías, que se presentan alteraciones en las bolsas que se encuentran debajo del pene, que reciben el nombre como escroto, ¿sí? Y también se presentan masas ajenas a estas, que son diferentes al testículo, en la parte extratesticular como tal, que son generalmente de origen mesenquimatoso y generalmente son benignas. A modo de introducción, vemos que existen masas que son lesiones benignas y malignas en el espacio extratesticular. Vemos que la ultrasonografía es la modalidad de imagen de primera línea en el estudio de masas escrotales debido a su bajo costo, alta resolución espacial y una amplia disponibilidad para realizar este tipo de estudios. La organización de las masas escrotales, extratesticulares y pseudomasas, según su comportamiento anatómicos, pueden ser útiles para hacer una reducción o una estrechez en los diagnósticos diferenciales para poder identificar este tipo de lesiones. Entre los objetivos de aprendizaje principalmente vamos a revisar un poco la anatomía escrotal, extratesticular, proporcionar una revisión basada en imágenes de las masas y pseudomasas escrotales extratesticulares y discutir discutir las características de las imágenes, los orígenes y las características clínicas y los posibles tratamientos que se presentan en estos diferentes tipos de patologías, bien sea tratamientos médicos o tratamientos quirúrgicos o conservadores. Acá hablando un poco de la estructura del testículo, vemos que está formada por la pared escrotal, la túnica vaginal, el cordón espermático, epidídimo, con su respectiva cabeza, cuerpo y cola. ¿Está señalando? Cabeza, cuerpo y cola. Vemos que la pared escrotal, aquí como lo estamos señalando acá vemos aquí la pared escrotal, como se les estoy mostrando, que está compuesta desde la parte superficial hacia la profunda. Vemos que está compuesta por piel, fascia, músculo darto, fascia espermática externa, las fascias cremastéricas y las fascias espermática interna. Estos todos contribuyen. La parte de los dartos también, que continuamente, centralmente uniéndose en el cordón espermático, la túnica vaginal, cordón espermático, epidídimo, acá con su respectivo cabeza, cuerpo y cola, como lo acabo de señalar. Dentro de las principales lesiones que se presentan acá a nivel de la pared escrotal encontramos el quiste de inclusión epidérmica, como aquí lo estamos señalando en esta ecografía, en esta escala de grises, el cual vamos a observar acá, como se lo señaló, una imagen hipoecoica bien circunscrita, centrada a la dermis, como señalamos acá en la flecha que está acá. Vemos que tiene unos bordes regulares, por así decirlo, con aumento de la transmisión, y vemos que hay un reforzamiento acá en la parte posterior, como lo estamos observando. Es importante que en estos pacientes con quiste de inclusión presentan un tipo de lesiones a nivel de la piel y que estos hallazgos son característicos y tienen una alta sensibilidad con ser compatibles con quistes de inclusión epidérmica. Dentro de las características que tienen este tipo de lesiones, vemos que son unas masas que son firmes, tienen un crecimiento lento. El tratamiento con esto son escisión, como tal, y vemos que tienen también una alta tasa de recurrencia de este tipo de lesiones, como son los desquistes de inclusión epidérmica. En la túnica vaginal vemos que esta se forma generalmente a medida que el testículo va descendiendo, desciende a través del anillo inguinal superficial, llevando consigo su cubierta peritoneal abdominal, y consta de dos capas principalmente, una capa visceral y la otra capa parietal. En la túnica vaginal también encontramos otro tipo de lesiones como son el escrotolito. Recordemos que estas son imágenes hiperecoicas que son calcificadas, también reciben el nombre de apendicolitos, como mostramos aquí en esta imagen, con un gran hidrocele en esta ecografía, con un gran volumen y una calcificación aproximadamente de 5 milímetros, como la estamos observando acá, viendo que se caracteriza también por tener un reforzamiento en la parte posterior, como la estamos observando acá. Son característicamente, tienen esta sombra acústica, eh, son lesiones discretas entre las capas de la túnica vaginal. Ya como mencionamos ahorita, se conocen como apéndices testiculares, y vemos que estas son clínicamente son asintomáticas, no hay una palpación de alguna lesión o algo por el estilo, y vemos que tampoco no hay tratamiento para este tipo de lesión. También encontramos dentro de este tipo de alteraciones de la túnica vaginal las hernias inguinales indirectas. Recordemos que esta, como la estamos observando acá en el video, la mostramos mucho mejor.
En esta imagen de ecografía del hemiscroto derecho, que está mostrando el volumen moderado de líquido, como acá lo estamos observando, el peristáltico que se ha herniado en el escroto. Sabemos que las hernias, hay una protrusión de la parte de los intestinos del epiplón hacia el anillo inguinal profundo como tal, en las hernias inguinales indirectas. Vemos que esta se origina lateralmente a las arterias epigástricas inferiores y se extiende hacia el tubérculo púbico con las maniobras de Valsalva. Dentro de las complicaciones que aquí se pueden presentar con las hernias inguinales, cuando hay compromiso de la vasculatura de esta, se pueden presentar estrangulación, cuando es el caso de la encarceración de este tipo de hernias, son muy dolorosas. Normalmente estos pacientes en los estudios realizados hasta el 75% casi siempre superan aproximadamente a los 10 años, puesto que este tipo de lesiones son generalmente asintomáticas. También encontramos el hematocele, como acá lo estamos observando en esta ecografía, que nos mostramos una acumulación de líquido hipoecoico, como lo vemos acá. Además de esto, se caracterizan por tener estos septos internos, como acá se lo señalo, ¿sí? Y también vemos acá lesiones que son hiperecoicas con hematoceles. Bueno, en los hematoceles vemos que tienen dos presentaciones, una forma aguda y una forma más crónica. En la forma aguda vemos que se acompaña de líquido anecoico y pecoico, y de la forma un poco más crónica, como ahorita se lo voy a mostrar, que se presentan hebramientos lineales retráctiles y pueden haber líquidos con calcificación o sin calcificación. En el origen del hematocele como tal, vemos que se presentan por lesiones de la pared escrotal como tal, y vemos que cuando vemos este tipo de lesión, el hematocele, siempre debemos de tratar de buscar un trauma testicular o una ruptura testicular. El tratamiento para el hematocele vemos que consiste en drenaje prácticamente, es quirúrgico el tratamiento. Acá en esta otra imagen, en escala de grises, también mostramos una acumulación de líquido hipoecoico, como aquí lo estamos señalando, conceptos internos, como acá también lo observamos, y coágulos isoecoicos retraídos, como acá en la parte inferior lo estábamos observando. Un mes después, este paciente pasó de estar el hematocele subagudo a crónicos, como se los dije ahorita, en el cual vamos a encontrar este tipo de hebramientos lineales, coágulos retráctiles y lesiones con líquidos calcificados o no. Las características clínicas, como les dije ahorita, el hematocele es una forma un poco más crónica. Siempre debemos pensar o buscar en una ruptura de testículo como tal. Y el tratamiento de esto también es quirúrgico. Otro tipo de lesión que podemos encontrar aquí, como es el piocele, el cual estamos observando acá en esta imagen de ecografía, en este hemiscroto izquierdo, el cual muestra una colección de imágenes acá, como le estamos observando, hipoecoicas, con numerosos septos, ¿sí? Y además de esta característica, vemos que a nivel del epidídimo, como acá lo estamos observando, que hay se encuentra heterogéneo, un poco engrosado, y también se acompaña el piocele porque se presenta un engrosamiento en la piel escrotal que se encuentra adyacente, como acá la estamos señalando. Como característica de estas lesiones tienen el piocele, son avascular, son complejas, son loculadas, como la estamos viendo acá en la imagen, y el origen de esto generalmente se presenta como una complicación a una epidimitis o una orquitis, se presenta posterior el piocele como tal. Vemos que las características clínicas de esta piocele, vemos que se acompaña de dolores escrotal agudos, dolores intensos, fiebre y disuria, y el tratamiento generalmente se hace tratamiento antibiótico generalmente con buena respuesta al tratamiento. De no ser así, entonces en segunda instancia, en segundo plano, tenemos el tratamiento quirúrgico como tal del piocele. Acá le hablamos un poco sobre el pseudotumor fibroso, también otro tipo de lesiones que se presentan a nivel de los testículos, el cual acá lo que estamos viendo en esta ecografía en imágenes, en esta escala de grises, como vemos acá señalado por los fiebres, vemos múltiples lesiones, son masas hipoecoicas, como aquí la señalamos, asociada también con este reforzamiento en la sombra posterior, y vemos que en ecografía la observamos de esta forma, aquí como la estamos viendo, este tipo de imágenes, y en la resonancia magnética, que tiene una característica que presenta un realce tardío en la intensidad de señal en T2 como tal. En los pseudotumor fibrosos tenemos como características clínicas que son masas que son sólidas, ¿sí? Asociadas a la túnica albuginea como tal, con el sombrado posterior acá, como le dije ahorita, el marcado en la señal de intensidad de T2. Se caracteriza clínicamente el pseudotumor fibroso, se caracteriza entonces porque vamos a tener una sensación de plenitud en el testículo o de malestar en el testículo, es decir, acá también hay dolor, son antecedidas por un traumatismo previo, ¿sí? Y el tratamiento también de estas lesiones del pseudotumor fibroso también es quirúrgico cuando se presenta una forma sintomática.
Vemos también el mesotelioma, otro tipo de lesión, como lo estamos observando acá en la ecografía, que nos muestra un hidrocele simple con múltiples, aquí vemos el hidrocele simple con múltiples áreas de engrosamiento, como aquí la estamos señalando en la flecha. Con la imagen Doppler, esta muestra un flujo dentro del nódulo más grande, y este diagnóstico se confirmó después de la cirugía, se confirmó que era un mesotelioma. Como características, como ya se lo acabamos de repetir, son masas que son nodulares a lo largo de la túnica vaginal. Tienen un origen del mesotelioma que se presenta por una transformación de células malignas, y vemos que también se presentan como complicaciones de absceso, los factores de riesgo que existen para esto son abscesos hidroceles cónicos o traumatismos relacionados con una epididimitis recurrente, y el tratamiento para estos pacientes con mesotelioma es orquiectomía, también es quirúrgico en estos pacientes. Acá observamos otra imagen del mesotelioma, el cual mostramos aquí en esta ecografía áreas de engrosamiento nodular, como la estamos observando acá, como les dije ahorita, con un marcado, con el ecodoppler, que se encuentra en aumento de la señal del flujo. Y este también diagnóstico, en este caso en particular, se confirmó después de la cirugía. Las características ya es como las mencionadas de ahorita que le acabo de presentar, y cuando se presenta una forma más crónica, el tratamiento generalmente es quirúrgico. Ya ubicándonos en el cordón espermático, vemos que también se presentan lesiones. Entre estas que le vamos a hablar, vamos a encontrar aquí el lipoma, como lo estamos observando acá en esta ecografía, en el hemiscroto derecho, con ecodoppler, que muestra una masa elíptica. Aquí estamos viendo la lesión como tal, y que vemos que esta es isoecoica con respecto a la grasa subyacente o a los músculos adyacentes a esto. Vemos que es característica de las lesiones de lipoma, que son lesiones generalmente benignas. El tratamiento de esto no requiere tratamiento, puesto que no son lesiones benignas. También a nivel del cordón espermático, otro tipo de lesiones que se presenta como el varicocele, en el cual en esta ecografía, acá en el hemiscroto izquierdo, estamos mostrando estructuras que son tubulares, como aquí la estamos observando, tubulares anecoicas también, laterales al testículo, con un flujo sanguíneo interno mostrado en la imagen, bueno, sería en esta imagen de acá en el inferior. Las características que presentan estos varicoceles, vemos que son por venas serpentiginosas, que hay unas dilataciones. Generalmente, para considerar que hay varicoceles son mayores de 2 milímetros. Estas marcan con el Doppler, con las maniobras haciendo maniobras de Valsalva. Y las características, bueno, que se acompañan a pacientes con varicoceles, está relacionado a la infertilidad. El tratamiento es quirúrgico también del varicocele. Dentro del cordón espermático también hablamos del trombo del pliejo pampiliforme, el cual acá mostramos en esta ecografía múltiples venas serpentiginosas, como la acabamos de mostrar acá, de describir ahorita mismo, con ecos internos homogéneos, el cual acá también, como vemos acá, hay la presencia del flujo Doppler, y aquí hay ausencia de este, el cual nos confirmaría un trombo venoso oclusivo como tal. Estas lesiones tienen como características clínicas venas escrotales no comprensibles con ecos internos, y hay unos flujos también ausentes en algunas ocasiones de este tipo de lesión. Vemos que también el tratamiento es con incisión también, y el tratamiento de esto responde normalmente con buen tratamiento. Cuando no hay respuesta al tratamiento con analgésicos antiinflamatorios, entonces pasamos también a quirúrgico. La funiculitis también, que hace parte de las lesiones de acá del cordón espermático, el cual en esta ecografía lo que estamos mostrando es una disminución de la ecogenicidad a nivel del cordón espermático, con edema y un aumento de la grasa hiperémica circundante. Dentro de las características que tienen esta funiculitis también, que son imágenes que afectan al tejido blando, perdón, con imágenes hipoecoicas, como acá la estamos señalando. Y dentro de las características clínicas, estos pacientes con funiculitis se caracterizan porque hay un edema o una edema a nivel inguinal. Muchas veces se confunde con hernias inguinales indirectas. Hay edema del escroto también, y se hace también el tratamiento en algunas ocasiones con terapia de apoyo, tratamiento antibiótico, posteriormente, cuando no, también tratamiento quirúrgico. Eh, el liposarcoma, también acá le mostramos una imagen en esta ecografía en escala de grises en el hemiscroto izquierdo, el cual mostramos una masa que está mal definida, como acá la estamos observando en la imagen, tiene áreas hipoecoicas y también áreas hiperecoicas, ¿sí? Heterogénea a lo largo del cordón espermático como tal. Tienen como características también que son tumores que contienen grandes cantidades variables de tejido blando,
Y las características clínicas de este tipo de lesión, vemos que pueden confundirse también con hernias, como le dije anteriormente, y el tratamiento es quirúrgico también en este tipo de pacientes. El liposarcoma, aquí le traemos otra imagen para también identificar este tipo de lesiones. En esta ecografía, en el de escala de grises, como vemos aquí en este hemiscroto izquierdo, que mostramos también una masa mal definida, irregular, predominantemente hiperecoica, heterogénea, como aquí la estamos observando en la, en la imagen. Y el tratamiento para este tipo de liposarcomas también es tratamiento quirúrgico. Dentro del cordón espermático también encontramos el leiomyosarcoma, como lo mostramos acá en la ecografía, que nos muestran unas masas que son sólidas, como aquí la estamos viendo. Además de esto, tiene en el cordón espermático con áreas anecoicas, avasculares, como aquí la estamos señalando, y son sólidas, como hemos dicho, y presentan áreas de hemorragia o necrosis. El diagnóstico de este paciente también se confirmó con un leiomyosarcoma posterior a la cirugía de este paciente. Vemos que las masas o las lesiones son vascularizadas, como la acabo de repetir, pueden ser anecoicas o hiperecoicas, y el tratamiento es una orquiectomía radical de este tipo de pacientes. Aquí, como ya se lo hemos mostrado, ahí en esta imagen que mostramos, masa sólida, ecoicas bien definidas, también presentan con el Doppler hay aumento en la vascularización, y también hay áreas que son anecoicas que no presentan vascularización también. En esto, cuando hay complicaciones, tienen dos opciones de tratamiento, pueden ser por quimioterapias y también el tratamiento quirúrgico que se le puede realizar a estos pacientes. Vemos que la pared cruzada túnica vaginal del cordón espermático, vemos que acá lo mostramos en cabeza, cuerpo y cola, y mostramos que es un enrollamiento aproximadamente 6 metros que presenta, el cual pasamos a las lesiones que se presentan a nivel de la cabeza del epidídimo. Dentro de esta encontramos el espermatocele, como aquí lo estamos mostrando en el video. Vemos en este hemiscroto derecho que muestra una gran estructura quística que surge de la cabeza del epidídimo con restos ecogénicos internos que desplazan inferiormente al testículo, que es compatible con el espermatocele. También se confirman esto después de las incisiones de este tipo de pacientes. Vemos que también a nivel de las lesiones de la cabeza del epidídimo vemos los cambios que son por vasectomía, como los podemos identificar acá en esta imagen, el cual mostramos un granuloma que es clásico, como acá lo señalamos, que son de espermatozoides en la cabeza del epidídimo, con múltiples tubérculos dilatados adyacentes. Vemos que con el Doppler hay una gran vascularización, como aquí lo estamos observando, son nódulos hipoecoicos también, como vemos acá, son heterogéneos. Y la característica clínica de esto, vemos que son masas escrotales que son indoloras, ¿sí? Y el tratamiento de esto, no hay tratamiento ninguno, se presenta después de la vasectomía y no hay un tratamiento específico como tal para este tipo de eventos. Eh, en la cabeza del epidídimo también encontramos el tipo de lesión como el leiomioma. Acá mostramos en esta ecografía, nos muestra una masa bien circunscrita, como aquí la estamos observando, ecogénica, con múltiples sombras, como aquí la estamos observando, sombras recurrentes en la cabeza del epidídimo. El diagnóstico también de esto se confirma generalmente después de la incisión. Son como características, como la acabamos de mencionar, son masas hipoecoicas con sombras internas, puede contener calcificaciones, y el origen de este tipo de lesiones se presentan por alteraciones a nivel de la cabeza del epidídimo en la parte de la musculatura lisa. Son asintomáticas, tienen un crecimiento lento, y el tratamiento del leiomioma también es quirúrgico. El cistoadenoma papilar, vemos también este otro tipo de lesión, como lo observamos acá en esta ecografía, en el hemiscroto izquierdo, que nos muestra una masa predominantemente quística. Vemos imágenes hipoecoicas con unos septos finos, como aquí los estamos señalando, que desplazan inferiormente al testículo. Dentro, bueno, la ecografía Doppler también con color muestra dentro de los núcleos fibrovasculares las características que estos presentan. Son masas que son ovoides, con espacios quísticos pequeños. Hay proyecciones papilares, vemos que también se presentan con un crecimiento lento. El tratamiento de los cistoadenomas papilares son también quirúrgicos. El cistoadenoma papilar, aquí mostramos otra imagen también en el hemiscroto izquierdo que nos muestra una masa predominantemente quística, como lo acabo de mencionar, con proyecciones papilares y septos finos, también acá como lo observamos dentro de la lesión.
que desplazan al testículo inferiormente y con el Doppler vemos el realce que presenta acá el marcado, perdón, del flujo del eco Doppler. Los quistes, bueno, a nivel del cuerpo ya del epidimo, bajamos de la cabeza al cuerpo, encontramos también los quistes. Aquí en esta ecografía, como estamos mostrando la lesión de este quiste, que es redonda, con bordes finos, bien definidos, anecoicos, se circunscrita en el cuerpo del epidimo como tal, como aquí lo señalamos en la flecha, que tiene un realce acústico posterior, como los anteriormente en los quistes mencionados. Eh, las características que esto tiene son quistes grandes que se desplazan al testículo, ocurren en todo el epidimo. Los tratamientos de estos pacientes generalmente no tienen tratamientos quirúrgicos porque no llegan a complicaciones. Encontramos también el linfoma en esta ecografía, en el hemisferio izquierdo, que mostramos una masa, aquí una masa lobulada, como aquí la estamos viendo, bien definida, con heterogénea y aumento de la vascularización central en el epidimo también. Las características que presentan el linfoma son masas también bien definidas, como les dije ahorita, lobuladas, y en cuanto al tratamiento de este tipo de pacientes también se hace, puede ser tratamiento quirúrgico o también se puede hacer en algunas ocasiones tratamiento con quimioterapia. Acá vemos otra imagen como les acaba de mencionar ahorita, en el hemisferio izquierdo, cuando mostramos la masa definida lobulada, como aquí está, y con el ecodoppler vemos acá el marcado que se presenta con el efecto de ecodoppler en este paciente. El tratamiento, ya como les dije, con quimioterapia o quirúrgico. Y pasamos entonces a la cola del epidimo. Encontramos como son tumores de adenomatoide, el cual en esta ecografía, aquí lo que estamos mostrando en un hemiscroto izquierdo, que nos muestra una masa sólida, como aquí la estamos señalando con la flecha, en la cola del epidimo. Es isoecoica al testículo, con respecto al testículo, con una sombra también posterior. Consiste en tumores, se confirmó el diagnóstico de este tipo de tumor. Son característicamente que se caracterizan por estas masas que son ovaladas, tienen un crecimiento lento, se presentan generalmente en mayores de 20 años, hasta un 5%, y los síntomas o cómo se manifiesta este tipo de tumor adenomatoide se presenta inicialmente con una epidimitis. Y vemos que el tratamiento, cuando hay complicaciones ya con estas, el tratamiento es quirúrgico también. Acá vemos la túnica albuginia, cubierta fibrosa del testículo, que se imagina en el testículo propiamente dicho, posterior al el mediastino del testículo. Y en la túnica albuginia también encontramos lesiones como son los quistes, como acá lo estamos mirando en el testículo, que nos muestra un quiste simple en la superficie profunda del testículo, como aquí lo estamos señalando. Imágenes como los bordes finos, regulares, finos, anecoicas las imágenes. eh, y las características que estos pacientes presentan también son asintomáticas, y tratamiento, pues con los quistes no hay un tratamiento establecido como tal. El linfangioma, que también es otro tipo de lesiones en esta localización, el cual mostramos acá en esta ecografía, una gran masa multiquística bien circunscrita que existe hacia el hemiscroto derecho, desde el canal inguinal junto al cordón espermático. Acá la estamos observando. Acá hay características clínicas que son lesiones que son indoloras, tienen también crecimiento lento, son progresivas, y el tratamiento cuando las masas ya se encuentran, cuando se hacen sintomáticas, se hacen también el tratamiento quirúrgico. En la poliorquidia, aquí como estamos observando en estas imágenes, vemos en el hemiscroto derecho que nos muestran dos estructuras, como acá las estamos viendo, homogéneamente ecogénicas, bien circunscritas, bien delimitadas, como acá las estamos viendo en los testículos. Las características que son homogéneamente ecogénicas, idéntica al testículo, por así compararlas. Vemos que también generalmente la principal complicación que se presenta aquí son la torsión testicular, y el tratamiento, ya como sabemos de la torsión como tal, vemos que es quirúrgico. Y a manera de conclusión, vemos que las neoplasias extratesticulares y sus imitaciones no suelen tener características ecográficas patognomónicas, y es muy importante tener en cuenta la localización, el origen tisular, los antecedentes y la edad del paciente. Para hacer la comparación respectiva con los estudios, es muy importante también tener en cuenta las entidades que se disfrazan en este tipo de procesos, como es el caso del linfoma y el liposarcoma, para garantizar un estudio y un tratamiento adecuado
de acuerdo a la patología de este tipo de paciente. También tenemos que dejar claro que el método ideal para estudiar este tipo de lesiones es la ecografía. Sin embargo, también la tomografía y la resonancia nos pueden añadir un valor para definir mejor las características del tejido para la estadificación y las neoplasias en caso tal de malignas o no. Muchísimas gracias, compañeros.